Lo que acabamos de leer, hermanos, en la primera carta a los Corintios, nos deja ver que Dios quiere una comunión exclusiva de su pueblo con Cristo. Y es en esencia lo que va a estar en el centro y por eso es el tema de la predicación del día de hoy, comunión exclusiva a Cristo. En un país como Costa Rica, no es raro ver a personas un domingo participar de la cena del Señor en el contexto eclesial donde se encuentran, pero durante el resto de la semana buscar consejos espirituales en el horóscopo. Sí, aunque usted no lo crea, todavía la gente lee el horóscopo. O buscar respuestas en el tarot, que como usted es cristiano, yo sé que usted no sabe qué es esto, entonces lo voy a explicar. El tarot es el uso de las cartas simbólicas para recibir mensajes sobre el presente o el futuro. Y no es raro ver a personas en el contexto de iglesia, después de participar de la cena del Señor y la comunión con Cristo, ir a buscar ese tipo de mensaje. Tampoco es poco común que la gente intente buscar calma por medio de cristales enérgicos, que son piedras que supuestamente equilibran las energías del cuerpo. Pero yo sé que usted no sabe eso porque eso no pasa aquí. También es común ver que cristianos que hacen esto se coloquen amuletos para traer buena suerte o ahuyentar el mal. Semana a semana, día a día, después de tener comunión con su Señor. Personas que hacen declaraciones como, atraigo lo positivo, que venga todo lo bueno, llenas de superstición, buscando algo fuera de la comunión con Cristo. Y como si fuera poco, hermanos, y al son de la modernidad, está de moda ahora las famosas reuniones de constelaciones familiares. Y todo lo que le estoy diciendo no es de antaño. Lo que le estoy contando son cosas que yo escucho que pasan en las oficinas y que pasan aún dentro de las iglesias. Déjeme explicarle qué son constelaciones familiares. Según el movimiento de astrología y pseudoterapia, vean lo que dice, son una práctica pseudoterapéutica, o sea, una falsa terapia que afirma que muchos de nuestros problemas emocionales, enfermedades o fracasos tienen su raíz en bloqueos o traumas no resueltos en generaciones pasadas, especialmente dentro de las familias. Se presenta como una forma de sanar el alma, conectándose espiritualmente con los ancestros, negando la escritura que claramente dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, no dice que si usted descubre su pasado familiar o que si descubre sus ancestros. También llega la escritura que dice que cada creyente va a morir, más bien cada persona en este mundo, creyente o no creyente, va a morir por su propio pecado. Nadie está pecando hoy por el pecado de sus ancestros. ¿Se puede maximizar el pecado? Sí, pero nadie está obligado a pecar porque sus ancestros pecaron. Y tenemos en este mundo ejemplos muy claros de personas que tuvieron un papá borracho y se convirtieron en borrachos y personas que tuvieron papá borracho, mismo papá borracho y no son borrachos. No, el pecado no es por herencia familiar. Pero estos movimientos o este tipo de círculos, el creyente que tiene comunión con Cristo un domingo, el resto de la semana va y busca en estas prácticas idólatras, voy a decirlo desde ya, tener respuestas. Y por supuesto, algo que en nuestro contexto sigue sucediendo, que no se ha eliminado, es el orar o adorar imágenes. Es algo que sigue sucediendo igual que pasaba en Corinto. Quizá era la forma más evidente para nosotros de idolatría en la actualidad. Hoy en la actualidad sigue siendo una forma de idolatría y todo lo que le acabo de leer son nuevas formas de idolatría también. Y no está por fuera el poner estampillas en el carro o crucifijos para protección. Superstición. Y todo eso, hermanos, forma parte de lo que llamamos el sincretismo religioso. Déjenme darle una definición de lo que es sincretismo
religioso. Cuando hablamos de sincretismo, estamos hablando de una mezcla. Ahora escucha bien la definición. Es la mezcla de la verdadera adoración a Dios con prácticas, creencias o símbolos de otras religiones o supersticiones, lo cual corrompe el evangelio y deshonra la santidad de Dios. Voy a volver a leer eso. Sincretismo religioso es la mezcla de la verdadera adoración a Dios con prácticas, creencias o símbolos de otras religiones o supersticiones, lo cual corrompe el evangelio y deshonra la santidad de Dios. Y lo más lamentable de esto es que hoy en día nosotros vemos este tipo de prácticas y seguimos pensando que son inofensivas. Seguimos pensando que no tienen ningún efecto en el creyente porque está en Cristo. Pero lo que Pablo, hermanos, está haciendo en 1 Corintios 10 es confrontar este tipo de doble lealtad que muchas veces los creyentes están intentando tener, y lo dice con palabras fuertes. Lo que Pablo está diciendo es participar de prácticas o cultos idolátricos, en esencia, es participar con los demonios. Y no lo digo yo, es lo que el texto va a afirmar. Y voy a repetir eso. Participar en prácticas o cultos idolátricos, en esencia, es participar con los demonios. Y eso, por supuesto, que hace ver que no es algo menor. Y lo que Pablo va a decir es, no puedes estar cenando con Cristo y con los demonios al mismo tiempo. Ya vean que el término ya central no es ídolo, ahora es demonio. Y pone en un estado espiritual todavía más denso la conversación de las prácticas que estaban teniendo los corintios al comer en los templos de lo sacrificado a los ídolos. Y el propósito que vamos a tener esta mañana, teniendo ese contexto, es que Dios nos hace un llamado como creyentes a que tengamos una comunión exclusiva, hermanos. Dios demanda exclusividad de su pueblo. Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo en hoy. Ahora, ¿cómo Dios demanda esa exclusividad de su pueblo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace que nuestros afectos se vuelvan por completo a Él? Desenmascarando precisamente el poder demoníaco y destructivo que tiene la idolatría en nuestra vida. Déjeme decirle algo con mucha franqueza y espero que usted no se ofenda. Todos los que estamos aquí presentes, incluido este servidor, estamos adorando a algo en algún grado que nos dice. O sea, todos los que estamos aquí somos idólatras. Tenemos un sincretismo. Adoramos al verdadero Dios, pero por otro lado, lo estamos intentando adorar con otras prácticas que Él no ha pedido, con otras formas que Él no ha pedido, con otras prácticas que pareciera que hacen ver que Cristo no es suficiente y que necesitamos algo más para estar plenos, para estar completos, para estar satisfechos. Y Pablo obviamente no solo muestra esto, sino que nos muestra la gravedad de participar de la cena del Señor y estar participando de la cena de los demonios, porque nuestro Dios, hermanos, que demanda fidelidad, es un Dios celoso. Y ahorita vamos a ver en profundidad ese término. Así que entremos en el primer punto. Y lo vemos de los versículos 14 al 17. La comunión con Cristo exige huir activamente de la idolatría. Vean de nuevo conmigo, versículo 14. Dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y quiero resaltar el amor con el que Pablo exhorta a la iglesia de Corinto. Ya Pablo ha señalado cómo vive la iglesia de Corinto, ya ha intentado corregir por medio de la carta una serie de prácticas y abusos que hay en la iglesia de Corintio, pero vean que Pablo no está molesto con la iglesia. Pablo dice, por lo tanto, o sea, después de todo lo que les he dicho, amados míos, y se refiere a ellos con ternura, se refiere a ellos con amor, porque son el pueblo de Dios, porque son sus hermanas, porque son personas
que bajo la predicación de Pablo escucharon el evangelio y hoy están perseverando en el evangelio, aunque tienen que corregir una serie de cosas que es parte de la santificación progresiva que el creyente tiene que tener en el día a día y en la vida al ser expuesto a la palabra del Señor. Y Pablo dice, por tanto, amados míos, ya hay un tono de ternura. Y continúa diciendo, huyan de la idolatría. Y a la vez que les habla con ternura, les da un mandato. Ese huyan es un verbo imperativo en tiempo presente. Lo que Pablo les está diciendo es, hermanos, esto no es una opción, esto es una orden. Tienen que huir constantemente de la idolatría. Tienen que hacerlo. No se queden ahí. Y la advertencia, hermanos, no es sin sentido. Vean que la advertencia es la conclusión de toda la exhortación que vimos en los versículos del 1 al 13, donde Pablo lo que hizo fue, por medio del ejemplo de Israel, advertir a los corintios de que aunque los israelitas habían gozado de privilegios espirituales, aunque ellos habían visto de primera mano al Señor y sus hechos portentosos, cayeron en idolatría y fueron juzgados. Y Pablo dice, ya que ustedes acaban de ver eso, ya que ustedes acaban de recordar eso por medio de las historias de Israel en el desierto, huyan de la idolatría. Lo que tenemos claro en el contexto, como lo mencioné hace un instante, es que la idolatría en Corintio incluía no solamente el ir a un templo y adorar una imagen, sino que Pablo está metiendo dentro de la idolatría el participar del comer de los sacrificados a los ídolos. Y Pablo está diciendo, eso también es una práctica idólatra. Eso también es parte de participar de algo dedicado a dioses falsos. Y si lo traemos a tiempo moderno, esto hoy puede incluir, por supuesto, dependencia espiritual a objetos, que es lo que vemos en el contexto, pero también a personas o prácticas que literalmente están sustituyendo a Dios. Y por tanto lo que vemos es que idolatría, si lo vemos en su sentido más amplio, no es solamente adorar, arrodillarse o postrarse ante estatuas. Y en palabras de Danny Akin, dice, es todo aquello que desplaza nuestra lealtad, afecto o confianza exclusiva en Dios. Y puede ser el dinero, puede ser el éxito, puede ser la tradición familiar o incluso, no menos grave, puede ser el yo. Yo mismo puedo ser el objeto de adoración. Y la conclusión obvia, hermanos, es que si hay algo que tiene nuestra lealtad y ante lo cual estamos dependiendo, que no es Dios, eso que tiene nuestros afectos, o sea, que tiene nuestro amor, es aquello a lo que le vamos a dedicar el tiempo, es aquello en lo que vamos a invertir los recursos, es aquello en lo que vamos a invertir nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí nos sentimos satisfechos, ahí nos sentimos seguros y no en otro lugar. Y lamentablemente demostrando que tampoco sentimos y experimentamos eso en Dios. Y lo lamentable es que lo que muestra el contexto de Corintio y que nosotros hoy en día también podemos afirmar es que la idolatría es contagiosa. Usted es una persona idolatrando algo y eso es altamente contagioso. Uy, voy a poner un ejemplo. Te veo radiante. Ah, es que no sabes lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo ejercicio 3 horas al día. Ay, eso es lo que yo ocupo. Y ahí vamos nosotros, 3 horas al día de ejercicio. Que no estoy diciendo que hacer ejercicio esté mal. Pero si usted contrasta el tiempo que le dedica a su cuerpo versus el tiempo a su intimidad con Dios, yo creo que va a haber un desbalance muy grande. Y tu tiempo y tus afectos están ahí. Es contagiosa. Es tan contagioso y no nos damos cuenta.
Mira, veo que cambiaste de carro. Ah, es que no sabes los negocios que estoy haciendo. ¡Pum! Trabajas 8 horas, 3 horas más para hacer otro negocio para cambiar el carro. Un ídolo. Por encima de tu Señor, por encima de lo que el Señor demanda de nosotros. Y por eso es que Pablo habla de la gravedad de la idolatría. Y de una forma muy enfática hace algo que para nosotros es un poco antagónico. Pablo primero dice, huyan de ella. Y no dice nada más. Dice, huyan de ella y después, cuando estén fuera de la idolatría, desen cuenta cómo afecta su vida. Y eso es lo que los creyentes nos toca hacer. A usted y a mí no nos toca entender por completo por qué está mal la idolatría. Está mal. Y tal vez hoy, por el amoldamiento al mundo que tenemos, no la estamos entendiendo por completo, pero no tenemos que entenderla por completo para huir. Si Dios dice, huya, huya. Y después dése cuenta cómo afecta su vida. Voy a poner un ejemplo que suena tonto, pero es real. Imagínese que usted está en un lugar donde aparece una serpiente, usted no sabe nada de serpientes y hay un experto en serpientes y le dice, huya porque esa serpiente es venenosa y si lo pica se muere. Y usted empiece, ay, pero suave, no, es que yo no sé si es venenosa. Déjeme ver. A ver, amarillo, rojo, blanco, negro, ¿cómo era? Y empiezas a intentar cuestionar lo que el experto te está diciendo con respecto a la serpiente, esperando a ver qué pasa, a ver si en serio pica, perdón, a ver si en serio muerde, y a ver si en serio cuando muerde me muero. Es decir, suena irónico, ¿cierto? Pero así somos con la idolatría. Dios dice, huyamos de la idolatría y nos quedamos ahí viendo a ver qué pasa con el ídolo. Ah, no, a mí no me va a pasar nada. Yo soy espiritual, Dios sabe. Exactamente el mismo discurso que tenían los corintios. Tenemos que huir y después tenemos que darnos cuenta del daño que la idolatría hace a nuestra vida. Y si eso no lo convence, yo espero que esa ilustración no lo convenza más que lo que debe convencernos la palabra de Dios. Si ustedes después pueden anotarlo como referencia, buscan Éxodo 20, versículos del 3 al 5, es un claro recordatorio del primer y segundo mandamiento que Dios dice, no vas a adorar a otros dioses y no te vas a hacer imagen ni semejanza de nada en esta tierra, ni por encima de ella, de nada. Y los primeros dos mandamientos del Señor son un claro llamado a no participar de la idolatría. Ahora, ¿por qué Dios es tan enfático en que no seamos idólatras? Porque en esencia, desde Génesis 3, el ser humano ya lo es. Vea lo que dice Romanos 1, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, hablando de la creación a la que le fue revelada el conocimiento de Dios por medio de ella, dicen, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando, igual que los corintios, ser sabios, creyendo que tenían sabiduría, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y note, cuando leemos con detenimiento hay que notar esto. Vea que lo primero que Pablo menciona es una imagen en forma de hombre corruptible, porque la falsa adoración y la idolatría comienza con el hombre mismo. El hombre mismo llega a creer que es Dios y llega a determinar lo que es bueno para él, lo que es necesario para él, lo que es realmente satisfactorio para él, y ya no lo define Dios, lo define el corazón del hombre. Y es claro porque Dios tiene que dar el mandato, porque desde Génesis 3:15 el ser humano participa de la idolatría aún hacia sí mismo, y es la razón por la que el apóstol Juan en su primer carta, en el capítulo 5, versículo 18, también dice lo siguiente: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea,
bajo fuerza espiritual maligna. No es el mal moral nada más, está hablando del maligno como lo referente al mundo de las tinieblas. Y continúa diciendo en el versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Con qué propósito? A fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y concluye en el versículo 21 de su carta, hijitos, aléjense de los ídolos. Y vean el contraste que Juan hace entre el estar en Cristo y poder identificar lo verdadero. Solo una persona que está en Cristo, hermanos, es una persona que llega a conocer la verdad y a andar en la verdad, y entonces empieza a identificar todo lo falso que hay en su vida, toda la falsa adoración que hay, toda la falsa idolatría que hay. Y dicho de una forma más fuerte, como lo dice Pablo, en muchos casos, adoración a demonios, lealtad a demonios. En el estudio bíblico hemos puesto varias ilustraciones cuando hablamos de detectar el error en los movimientos sectarios o en falsas doctrinas o en falsas religiones. Y lo que hemos enfatizado es que uno no puede identificar el error agarrando el billete y empezando a ver cosa por cosa, a ver si tiene algo en el material o algo. No, usted la forma en que identifica un billete falso es porque conoce demasiado bien el verdadero. Porque si usted conoce bien el verdadero, puede detectar cualquier error en el falso. Si no conoces bien un billete verdadero, te van a meter gato por liebre, aunque sea en una puntita del billete. Igual pasa con la idolatría. Sucumbimos a ella cuando no entendemos la adoración exclusiva que Dios demanda. Cuando no conocemos las demandas del Dios Santo, cuando no conocemos lo que Él sigue pidiendo de su pueblo para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Y por eso dice, huyan, huyan. Y continúa diciendo el texto, les hablo como a personas sensatas, juzguen ustedes lo que digo. Y Pablo es muy enfático. Pablo dice, si ustedes realmente razonan respecto a esta situación, van a poder juzgar bien. Van a entender que no hay que titubear para huir de la idolatría. Consideren lo que les estoy diciendo. En otras palabras, es lo que Pablo está diciendo. Y continúa el versículo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Y ahora Pablo lo que nos deja ver es cómo a partir de la cena del Señor, la iglesia lo que experimenta es literalmente comunión y unidad. Comunión y unidad. Vean que Pablo lo que hace son dos preguntas retóricas diciendo, no es esperando que una afirmación, esperando una afirmación como respuesta de los corintios que estaban leyendo la carta y de nosotros que estamos acá. Cuando habla de la copa de bendición, habla de la copa que Dios bendijo cuando instituyó la Pascua con sus discípulos y que es el recordatorio que hacemos hoy como creyentes. Y que Primera de Corintios 11 nos instruye de cómo celebrarla. Y voy a decir esto desde ya, no me voy a meter demasiado en el tema de la cena porque el capítulo 11 lo va a expandir de una forma total. Y hoy vamos a enfatizar lo que Pablo quiere enfatizar en el texto y en capítulo 11 vamos a explicar en detalle la cena del Señor y por qué la convicción de cómo la practicamos hoy en día en familia de fe. Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que esta ceremonia de participar de la cena del Señor no es algo vacío, no es algo sin sentido, no es algo que simplemente se hace por costumbre, por religiosidad. Pablo lo que está diciendo en otras palabras
es que cuando estamos participando juntos de la comunión, de la cena del Señor, es una declaración visible de una realidad invisible. Que estamos unidos a Cristo y estamos unidos entre nosotros. Esa es la realidad que estamos realmente celebrando. Voy a decirlo de una vez. Es la declaración visible de una realidad invisible, que estamos unidos a Cristo y entre nosotros. Ahora, ¿por qué es invisible? Porque usted es parte de un cuerpo y usted no tiene visibilidad de esa cabeza, visibilidad literal. Y todos aquí somos un solo cuerpo, aunque nos vemos como entes distintos y separados, pero somos uno. Ese es el testimonio de la escritura. Eso es lo que la escritura realmente declara con respecto al cuerpo de Cristo. No son un montón, son uno. Y Pablo también lo afirma en este mismo versículo. Y esto está en línea, hermanos, con el argumento que Pablo dijo en Primera de Corintios 1, versículo 9. Leo para ustedes: fiel es Dios, por quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Desde el capítulo 1, Pablo les había dejado claro que habían sido llamados a la comunión. Ahora, cuando hablamos del término comunión, estamos hablando de que hay algo en común. No estamos hablando de un compartir, como normalmente usamos la palabra: vamos a ir a tener comunión. Sí, vamos a ir a tener comunión, o sea, vamos a estar juntos, pero en común acuerdo respecto a algo, y en nuestro caso, respecto a la fe. Vamos a ir a tener comunión alrededor a la nueva vida que tenemos en Cristo. No es una comunión cualquiera, es tener en común algo. Si no hay algo en común, no hay comunión. Se puede llamar relación, se puede llamar reunión, pero no se puede llamar comunión. Para que haya comunión, tiene que haber algo en común. MacArthur señala con respecto a este texto: cuando recordamos su muerte, que es lo que estamos haciendo al participar de la cena del Señor, participamos en la comunión más íntima con Él. En la comunión nos acercamos a nuestro Dios como una familia de fe. Juramos lealtad y devoción a nuestro Señor. No es un mero ritual. Y obviamente no estamos hablando de presencia real en los elementos. Eso lo vamos a explicar en Primera de Corintios capítulo 11. Estamos hablando de una comunión con Cristo porque estamos en Él y nosotros también somos miembros los unos de los otros, algo que también Él va a afirmar en el capítulo 11. Y no solamente hablamos de la copa, sino que el pan partido no solamente representa el cuerpo entregado de Cristo, sino también nuestra unidad. Ya que dice: uno solo es el pan, uno solo es el cuerpo. Cuando Jesús partió el pan, hermanos, no estaba pensando, diciendo: vean, todos ustedes son uno y ustedes son cuerpos individuales. No, era uno solo, un solo pan, un solo cuerpo. No estamos separados los unos de los otros, y cuando estamos celebrando la cena, estamos teniendo comunión unos con otros en torno a la obra de Cristo en la cruz. Juan 6:56, Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Hablando de participar, de creer en él y en el evangelio. Vemos el testimonio de la iglesia en Hechos, capítulo 2, la iglesia primitiva. En el verso 42 dice que se dedicaban continuamente a varias cosas, entre ellas a la comunión, al partimiento del pan. Y estaban constantemente teniendo este tipo de relación los unos con los otros. ¿Por qué? Porque hay una comunión con Cristo y hay una comunión entre su pueblo. Ahora apliquemos este primer punto, familia. Hay algunas preguntas que tenemos que hacernos cuando realmente ver si nuestra comunión con Cristo es algo exclusivo o si estamos inmersos en prácticas idólatras en nuestra vida. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿hay prácticas en nuestra vida que reflejan confianza en algo distinto a Cristo? ¿Hay algo en lo que estamos confiando que no es Dios? Por ejemplo,
Estás confiando en tu salario para poder salir adelante con tus compromisos financieros. Y entonces eso es lo que más cuidas, porque sin eso estás comprometido. O de repente estás cuidando demasiado tu cuerpo, que es el templo del espíritu, pero lo estás cuidando con motivos sensuales porque piensas que si tu cuerpo no está bien, nadie te va a volver a ver, que esa es la mentira que dice el mundo. O tal vez estás invirtiendo demasiado tiempo viendo series románticas que idealizan tu concepto o idealizan tu concepto de lo que es una relación romántica y te hacen pensar que eso es lo que si lo tuvieras, entonces estarías pleno y feliz. Como si lo que vieras en eso fuera cierto. Es una mentira. Y son cosas, lo que estoy mencionando no son cosas nuevas, hermanos, pero es que seguimos cayendo en las mismas trampas, en las mismas. Y por supuesto, cada quien tiene que examinarse para ver si hay algo más que lo tiene atado a la idolatría y literalmente eso que identificamos, hermanos, tenemos que huir. ¿Y sabe qué significa huir? Significa cortar todo lazo con aquello que está suplantando la lealtad a Dios. Y cuando decimos todo lazo, es literal. No lo vea como algo exagerado. Cualquier cosa que esté suplantando nuestra lealtad a Dios, hermanos, tenemos que cortarlo de raíz. Porque primero es la santidad al Señor. No me está preguntando, pero yo cada vez me convenzo de que estos aparatos hacen más mal que bien. Uno podría utilizarlo solo para bien, pero no lo sabemos usar. Nuestro corazón sucumbe fácilmente a lo que ese aparato nos da, que no es Cristo. Y no estoy diciendo que es pecado tener un celular inteligente. Lo que estoy diciendo es que si nosotros tenemos más lealtad a este aparato y lo primero que hacemos en la mañana, en vez de orar y leer la escritura, es revisar qué correo nos llegó, qué mensaje nos llegó, ver si tengo una llamada perdida, este aparato debería tomar otro lugar en mi salud. Deberíamos tomar decisiones con respecto a lealtad al Señor, lealtad al Señor, cortar todo lazo que suplanta la lealtad al Señor. Lo otro que tenemos que aplicar, hermanos, y esto es algo que el otro domingo, con el favor de Dios, vamos a celebrar la cena del Señor juntos, y es un gozo, es un privilegio celebrar la cena del Señor juntos. Pero tenemos que venir con una conciencia clara de lo que estamos haciendo. No venimos a un domingo más cumplir con un rito. Lo que estamos declarando en común acuerdo cuando estamos celebrando la cena es, soy de Cristo y solo de Cristo. Mi exclusividad es hacia Él. Eso es lo que Él demanda y lo que nos deja ver en el contexto de 1 Corintios 10 que Él espera. Demanda exclusividad a Él. Soy de Cristo y solo de Cristo. Y la realidad es que no podemos tomar con sinceridad la cena si en nuestra vida estamos compartiendo la mesa con lo sacrificado a los ídolos o compartiendo la mesa a otras lealtades espirituales. Y la pregunta, hermanos, es si realmente estamos batallando por huir y cortar esos lazos con los ídolos del corazón. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Saben, una de las cosas que yo más lamento como pastor es que muchas veces hay personas que prefieren privarse de la cena del Señor que cortar sus lazos con los ídolos. Y eso es triste. Es triste que sí vengamos convencidos de no participar de la cena, pero que nuestro corazón no esté cortando los lazos es más triste aún, porque eso lo único que demuestra es que preferimos no participar de la cena del Señor que darle nuestra exclusividad a Él. Y debería contristarnos eso. Debería contristarnos porque estamos amando más a los ídolos y nos duele más soltar el ídolo que perdernos la cena del Señor. Eso no puede ser. No debe ser así para un creyente. Y eso pasa porque, claro, estamos muy felices con los ídolos.
Y ya hemos mencionado algunos, el ídolo de la comodidad. Nadie quiere estar incómodo, por eso nadie quiere compartir el evangelio. Por eso nadie quiere cambiar de trabajo para tener más tiempo para las cosas del Señor, para su familia, porque estamos cómodos. Estamos cómodos con el ídolo de la avaricia. Si las bolsas están llenas, yo estoy tranquilo. Pero si la cuenta le falta un cero, yo me preocupo. Estamos muy cómodos también con el ídolo de la sensualidad y la inmoralidad. Si eso me hace sentir bien y es en lo secreto, de por sí nadie se da cuenta, y estás jugando con fuego porque te crees muy firme, y Pablo ya nos dijo en el versículo, dos versículos más atrás, vea que el que esté firme, que no caiga. Creemos que es inofensivo, que nada va a pasar, que nadie se va a dar cuenta, que nunca va a ir más allá de una pantalla. Deslealtad al Señor en nuestro corazón. Bueno, la próxima semana venga con la convicción de que cuando usted celebra la cena del Señor, sí, no solamente estamos recordando su muerte y anunciando su regreso, cuando usted tome la cena del Señor y yo la tome, recordemos que lo que estamos diciendo en común acuerdo con Cristo y su iglesia es: soy de Cristo y solo de Cristo. Le pertenezco a Él. Y ese es nuestro primer punto. La comunión con Cristo exige huir activamente de la idolatría. Segundo punto, la participación con ídolos es participación con demonios. Versículos 18 al 21. Dice Pablo: consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Y qué es lo que Pablo está queriendo comunicarnos acá? Pablo está llevándonos a pensar en las personas que participaban de los sacrificios instituidos para el pueblo de Israel. Entonces, pensemos quiénes eran. Obviamente está el sacerdote, hay una parte del sacrificio que es para el sacerdote, pero también está el ofrendante, había una parte del sacrificio que era para el ofrendante. Y lo que Pablo está diciendo es: en el altar está lo sacrificado a Dios, una parte para el sacerdote y una parte para el ofrendante. ¿Qué están haciendo? Participando en común, ¿cierto? Hay comunión porque los tres están participando del mismo sacrificio. Y es el énfasis que Pablo quiere hacer. Vea lo que va a preguntar en el versículo 19. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? Ya nos había dicho en el capítulo 8 que un ídolo no es nada. No existen otros dioses. No, no está diciendo eso, Pablo. Está diciendo, por supuesto, es una pregunta retórica. No, no estoy diciendo eso. No, responde en el 20, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y aquí es donde viene el contraste con esto de ser partícipes, de tener comunión. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Y Pablo está diciendo: no, vean, lo que les estoy diciendo no es porque hay otros dioses. La idolatría es una farsa. No existen otros dioses. Pero lo que sí pasa es que detrás de los llamados o mal llamados dioses de las personas, Pablo lo que está diciendo: hay demonios ahí. Y si usted participa de lo que la gente sacrifica a ese demonio, entonces usted está teniendo comunión con ese demonio y con las personas que participan del sacrificio. Y esto es fuerte, esto es muy fuerte, porque lleva la idolatría a otra dimensión, hermano. Ya no es simplemente una estatua o una práctica, un afecto. Muchas veces lo que demanda es que detrás de eso hay un demonio que está siendo adorado, con quien estamos teniendo comunión al participar de lo sacrificado a los ídolos. Y este argumento es coherente con lo que Pablo dijo en 1 Corintios 6, 15, 17. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que el que se acuesta con una ramera se hace uno con ella? Lo que Pablo está diciendo es: ustedes participan de lo sacrificado a los demonios, están haciendo uno con ellos.
Están haciendo uno con ellos. Dieselton dijo lo siguiente: la participación en estos rituales culturales tiene consecuencias espirituales reales, aun si no se reconocen conscientemente. Déjeme ponerle un ejemplo moderno. Y yo le recuerdo, yo no ando bien, es más, yo ni tengo redes sociales para ver qué hace usted o qué no hace. Así que lo que yo digo aquí es porque son ejemplos reales, no porque tiene que ver con su vida. Y si usted se siente aludido, pues obviamente el Señor está confrontando su pecado. Pero un ejemplo moderno de esto son las famosas salas de yoga. Yo conozco, no aquí, pero conozco muchos creyentes que van a salas de yoga donde hay literalmente meditación trascendental durante la sesión. Y cuando me han contado esas cosas, yo les digo, mira, yo no creo que debas estar ahí. No, no, pastor, vea, tranquilo, porque mientras ellos están haciendo meditación trascendental, yo estoy orando al Señor y recordando que la paz viene del Señor. Estás en un lugar donde hay personas que están literalmente buscando detrás de una mentira, detrás de un demonio, algo verdadero, algo que solo Dios puede dar. Y no estoy diciendo que hacer ejercicio esté mal. Lo que estoy diciendo es que te estás metiendo a un templo moderno de lo sacrificado a los ídolos. Pero nosotros todos lo espiritualizamos. No, 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 yo a mí, no, 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 eso es esa gente. Yo nada más voy porque me gusta el ejercicio, me hace bien para la espalda. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque la participación es espiritual, hermanos. Usted y yo no solo somos seres materiales, somos seres espirituales. Siempre hay algo espiritual detrás. Y Dios fue muy enfático con respecto a la adoración a los demonios. Vea lo que dijo en Levítico 17:7. Le dice al pueblo, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios como un sustituto de ídolo, con los cuales se prostituyen, dice Pablo, con los cuales me son infieles a mí, dice el Señor. Y en esencia lo que estamos viendo es que Pablo dice, sí, los ídolos no son nada, pero los demonios sí existen. Los ídolos no, pero los demonios sí. Los demonios sí existen. Y detrás de cada ídolo, hermanos, hay seres demoníacos reales. Y la Biblia es muy clara de hablar de los demonios. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que enfatizan demasiado la demonología al punto que hasta se inventan una serie de teorías y cosas que la Biblia no dice. Pero por otro lado, hay personas que no se van a ese extremo, pero se van al otro, al punto de minimizar por completo el poder demoníaco y creer que no existe y que a mí no me afecta. Pero la realidad es que, como vemos en Efesios capítulo 6, los ángeles literalmente están bajo el mando de Satanás. Existen. Esos ángeles caídos, perdón. Hablando de demonios, están bajo el mando de Satanás. Algunos, según segunda de Pedro, están sueltos y otros están confinados. Y lo que se nos olvida, que yo lo paso repitiendo constantemente desde este púlpito, es que los demonios usan la idolatría literalmente para promover la falsa adoración, para desviar los afectos del corazón, para desviar la atención del corazón del creyente. Siempre ha funcionado así, hermano. Por eso se llama sistema de mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y qué usa Satanás en el sistema de mundo para literalmente oprimir y ganar adeptos de la falsa adoración? Demonios. Y todo tipo de ideología, todo tipo de filosofía, todo tipo de práctica que desvíe el corazón del hombre en sus afectos, anhelos, deseos, a cualquier cosa que nos Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo es el corazón pecaminoso del hombre.
El enemigo sabe ante qué sucumbe el ser humano. Póngase a pensar, hermanos, desde Génesis 3:15 está engañando a a la humanidad. Nos conoce súper bien, aunque no es omnisciente el enemigo. Pero él sabe lo que el corazón del hombre y la mujer están anhelando. Sabe cuáles son sus deseos pecaminosos más profundos. Y el sistema del mundo los materializa para que usted y yo nos maravillemos y sucumbamos a ellos. Es el mismo engaño de siempre, la misma trampa de siempre, la misma trampa en donde literalmente vemos a demonios estar constantemente haciendo cosas en el sistema para que nosotros sucumbamos a nuestros propios malos deseos. Y lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es que al participar de prácticas con raíces idolátricas, aunque parezcan culturales, estamos entrando en contacto con fuerzas que nos contaminan espiritualmente. Y a veces nos tranquilizamos en cosas como estas. No, pero un demonio no puede poseer un creyente. Amén. Eso lo dice la escritura. Pero no quiere decir que no te puede oprimir externamente. No quiere decir que no te puede oprimir por medio de la idolatría externamente. No, eso sí no afirma la Biblia. Si la Biblia lo afirmara, no seríamos llamados a una lucha que no es contra carne ni sangre, en Efesios 6. Tenemos que tener cuidado con minimizar literalmente a los demonios, hermanos, porque sí, ellos tienen poder, no son omnipotentes como nuestro Señor. ¿Está derrotado el enemigo? Amén. La pregunta es si usted está caminando a la luz de la victoria de Cristo que ganó por usted. Porque no fue su victoria, fue la victoria de Cristo, no fue la mía. Y el versículo 21, lo que Pablo va a concluir es, no se puede tener comunión con ambos. Véalo conmigo. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y Pablo es enfático aquí. Pablo no está diciendo, ustedes no deben, porque deben denota posibilidad, probabilidad, ¿verdad? Si usted debe o no debe. Dice no pueden y enfatiza eso. No pueden estar participando de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Lealtad exclusiva al Señor. Tenemos en Mateo 6 a Jesús en el contexto de una forma enfática diciendo no se puede servir a dos señores. Y en el contexto de Mateo 6 está claramente contrastando que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero yo creo que eso tiene implicaciones más allá para la idolatría. No podemos servir a dos señores es en nada. No es solo para con Dios y las riquezas. Es para con Dios y cualquier cosa que desvíe nuestra atención y nuestra lealtad de Él. Cualquier cosa. Porque Él demanda exclusividad, lealtad exclusiva. ¿Cómo aplicamos este segundo punto? ¿Dónde estamos comiendo espiritualmente? Obviamente es una pregunta intencional. ¿Dónde estamos comiendo espiritualmente? ¿De qué mesa nos estamos alimentando en la semana? ¿De cuál mesa estamos tomando el alimento espiritual en la semana? ¿De la mesa del Señor o de la mesa de los demonios? Voy a ponerlo en otros términos. De nuestra comunión e intimidad con Dios y de la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo, o del sistema del mundo y todo lo que pone a nuestro placer y nos deja a deleite y a oportunidad, donde detrás de todo eso hay una idolatría promovida por demonios. ¿Dónde está? ¿De dónde nos estamos alimentando? Otra pregunta, ¿es Cristo nuestra única fuente de alimento espiritual? ¿Realmente solamente estamos yendo a Él? ¿O estamos compartiendo mesa
con otras prácticas que compiten con Dios. Y póngale el título que sea, hermano. Lo que sea que usted está luchando, batallando en su corazón, póngalo ahí con honestidad delante del Señor. Y yo tengo que hacer lo mismo delante del Señor. Y el recordatorio es claro, hermanos, no creamos que el poder espiritual maligno es inofensivo. Que usted y yo, por la gracia de Dios, hoy todavía estemos firmes y en pie, es solo gracia. Pero la gracia no es una licencia para jugar literalmente con la espiritualidad falsa, con la adoración falsa, no es inofensiva. Tarde que temprano, golpea y golpea fuerte. El sincretismo religioso en Costa Rica es idolatría, hermanos. Cualquier mezcla que le queramos poner a la verdadera adoración de la palabra de Dios, déjeme decírselo una vez más, es idolatría. Y la iglesia no está exenta a formas modernas de idolatría, aún en cosas que Dios nos demanda a nosotros. Déjeme darle un ejemplo. La música es un ídolo en el corazón de muchos. Y póngale el título que usted quiera, secular o cristiano. La música llega a convertirse en un ídolo porque pareciera que solo la música nos hace sentir bien, solo la música toca nuestras emociones, solo la música nos puede decir la palabra de Dios, solo la música, y le ponemos 1000 atributos que llegan a ocupar el lugar de Dios. Ahora, la música tiene un lugar en la adoración.